En Romanos capítulo 12, retomemos el versículo 6 para recordar. De manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque es todo gracias a Dios, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, 1. O si de servicio, en servir, 2. O el que enseña, en la enseñanza, 3. El que exhorta, en la exhortación, 4. El que reparte, con liberalidad, 5. El que preside, con solicitud, 6. Y ahora, dice, el que hace misericordia, con alegría, 7. Una definición extremadamente sencilla de misericordia. Es la capacidad dada por Dios para identificarse con las necesidades emocionales de aquellos que necesitan apoyo para salir de problemas o para ayudarlos a retornar al camino de santidad si es que han pecado. Siempre el mejor ejemplo para ilustrar las Sagradas Escrituras son las Sagradas Escrituras. Miremos este don en acción. Y quiero confesarte que hace años quería llegar a este punto, porque vamos a ilustrar este don de la misericordia con una persona muy querida por el Espíritu Santo. Tan querida es que son tocayos. Lo encontramos inicialmente en Hechos capítulo 4, versículo 34 al 37. Ya te había mencionado que es posible tener varios de estos dones que el Padre reparte a la humanidad y que lo ideal es funcionar en ellos, cada uno en su momento, no todos al mismo tiempo porque se nos vuelve un caos y entonces vamos a terminar ejerciendo mal los buenos dones que Dios nos ha dado. Entonces, uno a uno. Dice allí en Hechos, en el grupo no había ningún necesitado porque vendían sus tierras y sus casas. Traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José. Recuerda que José significa Dios añade. Un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Aquí vemos a Bernabé funcionando, porque a propósito estos dones se conocen como dones funcionales porque sirve para que las cosas funcionen, inicialmente en el don de dar, de repartir y de repartir, pero ahora miremos cómo el mismo Bernabé funciona en el don de la misericordia. Y para eso vamos a hacer un barrido de lo que el Espíritu Santo permite que conozcamos de él en las Sagradas Escrituras. Tomaremos como base el mismo libro de Hechos. Veamos el asunto en acción. Hechos capítulo 9, versículo 26 en adelante. Mira qué interesante. Saulo se fue a Jerusalén. Recuerda que en el capítulo 9 la voz le habla y la luz lo derriba a Saulo. Luego de ese impactante hecho, Saulo llega a los pies del Señor Jesucristo, obviamente, y ahora está predicando el Evangelio. Estando en eso, Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo. ¿Quién no? Es interesante que cuando dice todos le tenían miedo, se está refiriendo a los mismos apóstoles como Pedro, como Juan, y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo. Mira el don de la misericordia en acción. Pero Bernabé apoyó a Saulo, o sea, no solamente le creyó, y lo trajo a los apóstoles, se los presentó a aquellos líderes. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado.
¿Te parece un acompañamiento muy oportuno? También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Entonces Saulo se quedó en Jerusalén con los seguidores del Señor y estando ahí hablaba abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Dejemos a Saulo ahí en Tarso. ¿Cómo pudo Saulo entrar a la intimidad de los creyentes en Jerusalén? Gracias a que Bernabé, desarrollando el don de la misericordia, investigó todo acerca de él y pudo presentarlo como un verdadero converso ante los discípulos que se escondían de él, pues al fin y al cabo, recordemos el origen de Saulo como fariseo perseguidor de la iglesia. Miremos, por ejemplo, el acompañamiento de Bernabé en el crecimiento de Saulo. Es que Saulo no nació grande en el cristianismo así por generación espontánea. Necesita un acompañamiento, como todos lo necesitamos. Entonces voy a estar en el capítulo 11 y voy a leerte a partir del versículo 19. Tente paciencia. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. Imagínate qué cantidad de creyentes anónimos, porque no se nos da el nombre, pero con qué labor tan importante. El Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. Y aquí es donde entra en acción nuevamente Bernabé. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces, piense a ver a quién enviarían. Enviaron a Bernabé desde Jerusalén. Lo enviaron porque recordemos que era un hombre sabio en la interpretación de los eventos del Espíritu Santo. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y a obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé, miren qué testimonio da el Espíritu Santo de Bernabé en las Sagradas Escrituras. Miren cómo el Espíritu Santo define a este hombre. Era un buen hombre, 1, lleno del Espíritu Santo, 2, y tenía mucha fe, 3. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Y aquí es donde Bernabé se da cuenta de que el trabajo es mucho y él solito, para tanta gente, y entonces tal vez se pone a pensar, bueno, ¿quién sería como alguien que Pedro anda muy ocupado, Juan también, los otros apóstoles también? Pensemos, ¡ping! Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso, ¿a quién habíamos dejado allá? A buscar a Saulo. O sea, no le mandó un telegrama, no mandó una comitiva, fue él. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Y mira cómo lo coloca en ese escenario de gentiles conversos. Porque recordemos que Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Bernabé hace ese nexo y dice, ¿quién mejor que Saulo para que empiece a cumplir su don y su llamado? Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año. Imagínate, 365 días. Este par de hombres de Dios, ¿qué era lo que estaban haciendo? Reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. Por favor, no me pierda de vista que estamos mirando el don de la misericordia actuando en Bernabé,
posicionando a Saulo. En Antioquía, por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de esos profetas, Agabo, dijo por medio del Espíritu Santo: vendrá al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea. Cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudiera. Así lo hicieron y enviaron su dinero con Bernabé y Saulo, quienes a su vez se lo llevaron a los ancianos líderes de Judea. Entonces, aquí en el mismo libro de Hechos, quiero mostrarte un zoom de lo que en la iglesia ubicada en Antioquía, los santos allí, funcionaban en su respectiva congregación. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, mira lo que dice. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran, vamos a ver, quienes en esa congregación local funcionaban como profetas y maestros. 1. Bernabé. Nota cómo a Bernabé siempre, hasta el momento, se le ha reconocido en primer lugar al nombrarlo. Simón, también llamado el Negro. Lucio, de la ciudad de Cirene. Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante. Y en quinto lugar, colocan a Saulo. Si nos atenemos a lo organizado que es Lucas al escribir las cosas, nos está dando a entender cómo el liderazgo de Bernabé era el que marcaba cómo se funcionaba en aquella congregación. Luego estaba entonces Simón, llamado el Negro, luego estaba Lucio, luego estaba Manaén y finalmente Saulo, porque permítame decirlo así, era el aprendiz. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, es que el Espíritu Santo habla, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Recuerdas? Lo ayudó a llegar a la iglesia en Jerusalén, lo trajo ahora a la iglesia de Antioquía y ahora el Espíritu Santo se lo encomienda para que lo entrene para lo siguiente. Aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y luego los despidieron. John, ¿por qué es que estamos acá? Estamos ilustrando con las Sagradas Escrituras el don de la misericordia que hallamos en Romanos capítulo 12, que son los dones que da Dios el Padre a la humanidad para que pueda funcionar, y que cuando uno llega a Cristo Jesús, pues esos dones se ponen al servicio de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en favor del cristianismo. Miremos ahora en Hechos capítulo 13, y lo que quiero que miremos acá es cómo Bernabé empieza a ceder. Y quiero que lo mires de esta manera. Espacio para que Saulo comience a tomar la iniciativa y el liderazgo, porque en eso consiste el don de la misericordia, en ayudar a otros. Por ejemplo, en el don de dar es con recursos materiales, en el don de repartir es repartir esos recursos materiales entre la gente, pero aquí en el don de la misericordia es identificarme en esos hechos emocionales e involucrarme abiertamente en ser la solución de las cosas para esa persona que necesita ayuda. Entonces encontramos un Saulo que necesitaba ayuda para poder llegar a la iglesia de Jerusalén. Un Saulo que necesitaba ayuda para ser protegido de aquellos que querían matarlo. Un Saulo que necesitaba ayuda para ser ubicado, entonces lo ubican en Tarso. Un Saulo que necesitaba ayuda para ejercer su ministerio y entonces lo llevan a Antioquía. Y un Saulo que ahora va a salir al ministerio misionero de llevar la palabra por todas aquellas regiones y entonces necesitaba ayuda para que eso se diera. Y el Espíritu Santo
ordena que Bernabé, en primer lugar, y Saulo sean los encargados. Pero ¿quién es el que hace esto? Bernabé. Muy bien, te felicito. Entonces en Hechos capítulo 13 voy a leerte algunos versículos en los cuales Bernabé inicialmente es el que aparece como mencionado. Y luego Saulo. Y sin darnos casi que cuenta, ¡prum!, las cosas cambian de un momento a otro porque es ya obvio que Saulo tenía suficientes alas para ser una persona encargada de liderar la obra del Señor. Entonces en Hechos capítulo 13, para los que les gusta anotar, voy a leer el versículo 4, luego el versículo 7, luego el versículo 13, luego el 42, el 46 y finalmente el 51, y te cuento que estoy en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. ¿Qué estamos buscando? Cómo se menciona primero a Bernabé y luego a Saulo, y después las cosas cambian. Así que, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia. De ahí viajaron a la isla de Chipre. Una isla. Chipre es una isla. Siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente, refiriéndose a un brujito que aconsejaba a este gobernador. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió, miren ustedes, a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pablo, ya Saulo se empieza a llamar Pablo y aparece en primer lugar. Mire, Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia. Pero Juan Marcos, anote ahí bien en su corazón este Juan Marquitos, porque vamos a hablar de él más adelante, los dejó allí y regresó a Jerusalén. Lucas tan discreto, ¿cierto? Nunca nos dijo por qué devolvió. Mientras Pablo, ¿ves? Ahí ya cambió. No solamente ya se llama Pablo, ya no lo reconocen como Saulo, sino como Pablo. Y Bernabé se iban. La gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, que eso es muy fuerte, pero no es mi énfasis hoy. Ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Perfecto eso. En el capítulo 14 vamos a leer el versículo 12 y luego del versículo 27 al 28. Dice allí, traigo esto para que miremos el acompañamiento discreto de Bernabé hasta posicionar a Saulo para que luego sea llamado Pablo y sea el gran apóstol que conocemos todos los gentiles. Si te das cuenta, es muy de cerca lo que el Espíritu Santo, que es Dios, hace con el Señor Jesús, que es Dios, y con el Padre, que es Dios. Siempre, siempre los coloca a ellos antes, no porque sean menos o Él sea más o viceversa, sino porque la discreción acompaña a los que ejercen este don. A Bernabé lo llamaban Zeus, ya te voy a decir por qué traje este pasaje. Y a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que tomaba la palabra. ¿Sería que Bernabé no sabía hablar? Claro que sí. ¿Sería que Bernabé no sabía las Sagradas Escrituras? Obvio. ¿Sería que Bernabé no era capaz de fundar iglesias? Hombre, ya lo vimos. ¿Sería que Bernabé no era un hombre maduro en el Señor? Claro, sí empezó mucho antes que el apóstol Pablo. Pero mire, él dejaba que Pablo hablara. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia, ya porque regresaron nuevamente a Antioquía, y le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos en ese primer viaje misionero. Les contaron que Dios había abierto una puerta para que los que no son judíos también pudieran creer. Pablo, mira,
Cuando salieron de Antioquía, Bernabé se mencionaba primero. Cuando regresan a Antioquía, Pablo se menciona primero. Y dice, Pablo y Bernabé se quedaron allí con ellos por mucho tiempo. Qué bonito eso. Miremos también el acompañamiento, porque aunque ya se mencionaba a Pablo primero y a Bernabé luego, él no dejó por eso de acompañarlo. En Hechos capítulo 15, vamos a leer el versículo 2, luego el versículo 12 y luego el versículo 26. Recuerda que estamos haciendo esto porque estamos persiguiendo la acción del don de la misericordia en cabeza de Bernabé. Dice así, Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos, de unos tipos que habían bajado de Jerusalén diciendo que los gentiles también se tenían que circuncidar para ser salvos y guardar la ley. Por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Entonces, todos se quedaron callados cuando ya estaban allí en Jerusalén y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las enseñanzas, sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Y aquí hay algo interesante. Cuando uno de los apóstoles en Jerusalén va a hacer mención de ellos, dice así, Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. O sea que entre los discípulos originales, entre los apóstoles originales, Pablo era reconocido y siguió siendo reconocido como alguien, ¿cómo es que decía ya? Un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y sabio. Bueno, miremos qué pasa ahí en el mismo Hechos capítulo 15. Voy a leerte el versículo 36 y 41 y miremos en acción nuevamente este don de la misericordia. Hoy estoy tan emocionado hablando de este señor, de don Bernabé, don Berna. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, miren qué interesante esto, recuerden que los dejamos allá en Antioquía un largo tiempo, edificando la iglesia y dando noticias acerca de lo que habían hecho en su primer viaje. Hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Recuerdan que se nos devolvió? No sabemos por qué, pero que se devolvió. Pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo, porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia, los dejó botados, y no había seguido trabajando con ellos. Entonces, en cierta manera, quiero que pienses que Bernabé siguió defendiendo su don de la misericordia, porque es que las personas así llenas de bríos, como en este caso el apóstol Pablo, podemos hablar de su poco tiempo comparado con el de Bernabé en el cristianismo, era muy rígido ahí, muy a rajatabla, muy draconiano. Pablo y Bernabé, miren qué testimonio tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Rayos, ¿qué pasó? Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. ¿Por qué se fue en barco? Porque recuerden que Chipre es una isla. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Quiero que sepan algo, mis amigos. No se vuelve a hablar más de Bernabé en Hechos de los Apóstoles. Pero la labor que tú y yo sabemos hace con Juan Marcos es espectacular. Porque además recordemos que Juan Marcos, que se devolvió y Pablo no se quiso llevar en ese segundo viaje, luego es el que escribe el Evangelio de Marcos. Y además era una persona íntima del apóstol Pedro, Juan Marcos. Porque este
Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Pero Bernabé vio el potencial de este muchacho en el cristianismo. Pablo inicialmente no lo vio y por eso lo quiso desechar. Pero errores cometemos todos. Sin embargo, por eso es un cuerpo. Porque nos acompañamos en el desarrollo de la bendita obra del Señor cada uno en nuestra respectiva generación. Entonces, en ese orden de ideas, tú y yo debemos entonces mirar. Pablo se va con Silas y sabemos que Silas, que posiblemente sea el mismo Silvano que después mencionan las Sagradas Escrituras en otros lugares, también fue un efectivo hombre de Dios para esa generación, para llevar el Evangelio y acompañar en el equipo apostólico a Saulo, que ya sabemos que es Pablo. Y Bernabé entonces recupera este chico perdido para que sea tan útil, permítame usar la palabra, que hasta nosotros hoy leemos un evangelio gracias al accionar de este Juan Marcos. Bueno, pero usted me dirá, no hay más, ¿se va a quedar pues ahí solo en Bernabé? ¿Por qué es hincha de Bernabé? No, te voy a dar otros ejemplos de misericordia. Uno de ellos lo encontramos en Gálatas, capítulo 1. Allá, en Hechos, en cabeza de Bernabé, pudimos notar cómo fue para ayudar a las personas, en este caso Saulo, para ser incrustada, y también a Marcos, en el engranaje del Evangelio para predicarlo a su respectiva generación. Pero aquí en Gálatas vamos a encontrar el don de la misericordia que el Espíritu Santo nos lo atribuye a todos para cuando una persona haya caído en pecado, para cuando una persona cristiana haya caído en pecado. ¿Verdad, John? Sí, señor. Mire pues, que ahí estaba disfrazadito. Gálatas capítulo 6, leamos a partir del versículo 5. Pablo dice allí, hermanos, o sea que es para cristianos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Qué clara es esta PDT, ¿no? Ustedes que son guiados por el Espíritu, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. ¿Ah? Pero si lo que yo creía era que uno se paraba encima de la persona que caía y la pisoteaba hasta destruirla, pues no sé qué Biblia estaremos leyendo. Pero ojo, dice la Escritura, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Rayos. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. No quiero quedarme ahí, solo estoy rescatando el don de la misericordia. Si alguno se cree muy importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho con sus logros sin compararse con los demás. Y dice Pablo, que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Entonces aquí no estamos ante un don de la misericordia que oculta o escuda o disculpa el pecado del que cayó. No, señor. Lo reconoce, se lo muestra y le dice, de ahí hay que salir. Porque entonces, si no es así, seríamos cómplices, seríamos compinches, y no se trata de eso. Ahora, siempre hemos dado el ejemplo del don respectivo en cabeza del Señor Jesús. ¿Quién mejor que Él? ¿Y quién mejor que este don de la misericordia ejercido por un resucitado? Que es el primero en resucitar de entre los muertos para la eternidad, el Señor Jesús, el primogénito de entre los muertos. Porque este don sigue funcionando. Mire usted qué interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. La congregación, usted ya la conoce, la Odisea. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. ¿A quién? A Juan. ¿Para que le escriba a quién? Al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en la Odisea. Primero, el don de la misericordia, tratando de sacar de la visión pecaminosa que este líder estaba ejerciendo él y por lo tanto que estaba activando también a la congregación. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Solo te lo voy a leer porque explicar esto sería como abusar. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Qué ganas de uno quedarse ahí, pero no puedo. Sé todo lo que haces, le dice el Señor Jesús
al líder de la iglesia en la Odisea. No eres ni frío ni caliente. Un vomitivo, ¿sí o no? Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Y le enumera varias cosas. Tú que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es misericordia, ejercida por el Señor. Porque si fuera para condenarlo, tiempo sobra. Miren acá la misericordia. Primero señala la conducta pecaminosa o las conductas, porque era todo un abanico, y ahora le dice, te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que sí seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. Y miren el don de la misericordia definido en palabras mismas de mi amo, el Señor Jesucristo. Yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien, porque ahora se dirige a toda la congregación de la Odisea y a nosotros a través de los tiempos, si alguien escucha mi voz, la voz de la misericordia y del misericordioso, y abre la puerta, porque es posible que hay gente que no se deje enseñar, ni se deje sacar de ahí, ni quiera salir. Entraré, seré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono. ¿Qué le parece? Por eso sorpresas nos iremos a llevar cuando veamos a ese pastor, específicamente de ese momento de la historia del cristianismo, sentadito ahí al lado del Señor porque hizo caso. De la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Y ahí viene, porque esto es de la Trinidad. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Gracias, amado Padre, por esos 7 dones gloriosos. Y recuerden, amigos, Cristo viene. Y usted me responde, pronto.